Muy bien, para los cálculos, ocupamos primero conocer las impedancias de cada uno de nuestros capacitores. En nuestro caso, vamos a ocupar los capacitores que ya ocupamos en la previa práctica y vamos a calcular sus valores de frecuencia. Entonces, primero acá ocupamos esta fórmula RBB, que ya son valores que ya habíamos conocido. Lo mismo con las betas y con las resistencias dinámicas. Entonces acá realmente nada más es ir sustituyendo y nos va a quedar una impedancia de 5.032 kiloohmios que vamos a ocupar en esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación para obtener la frecuencia de corte inferior, en este caso la frecuencia de corte inferior con respecto al capacitor 1. Entonces ocupamos 1 sobre 2 por pi, que está multiplicando a la impedancia previa que ya habíamos calculado por el capacitor 1, que como ya reiteré es el de la práctica anterior, y pues el valor de la práctica anterior es de 10 microfaradios. Entonces al elaborar esto nos da una frecuencia de 3.162 Hz. Este, este análisis nos va a dar, nos va a servir adelante, ¿no? Ahora acá, esta es una propiedad, y de hecho acá tengo anotada la propiedad que nos dice que para un amplificador en emisor común, cuando RL, nuestra resistencia de carga, perdón, cuando RE es igual a 0, que se da cuando es un caso en el cual nuestro capacitor del emisor está conectado en paralelo con una resistencia de emisor, la ganancia es máxima. Entonces en este caso pasa eso y podemos observar que es igual a igual, que la impedancia es igual a infinito, y por lo tanto nos va a dar una frecuencia de 0 Hz. Luego, por último, vamos a calcular la impedancia del capacitor emisor. Se ocupa todos los valores que ya habíamos previamente calculado en la práctica anterior y nos va a dar un valor de 76.27 ohmios. Luego de esto, mismo procedimiento con los anteriores. En este caso hay que reiterar que esto es un capacitor de 100 microfaradios y bueno, nos va a dar un valor de 20.86 Hz. Ahora acá recordemos que la frecuencia mayor es la única que se va a respetar. Entonces esta es nuestra frecuencia principal. Por condición, si nuestra frecuencia de corte inferior que nos marcara fuera 120 Hz, sería el mismo procedimiento, pero para calcular los capacitores en cuestión. Ocuparíamos entonces las impedancias que ya previamente habíamos calculado. Entonces para el capacitor 1, con una frecuencia de 120 Hz, nos daría un valor de 263.57 nanofaradios. Para el capacitor número 2, pues nos daría 0, porque pues, ya sabemos que es 0 Hz. Sin embargo, pues obviamente eso indica que es igual al valor del capacitor 1. Y para el capacitor de emisor nos daría 17.38 microfaradios. Esto pues se repite el mismo procedimiento si tenemos diferente frecuencia de corte inferior que nos dé el problema. Entonces los valores ocupados para esta práctica en cuestión fueron 4.7 microfaradios, 2.2 microfaradios para el capacitor 2, y para el capacitor emisor, que es el que se respeta, ocupamos 47 microfaradios. Entonces aquí vamos a calcular la ganancia de frecuencia de corte, que nos dice que va a ser igual a la ganancia máxima sobre raíz de 2. Entonces la ganancia máxima ya la tenemos, que es menos 7.73, y pues entre la raíz de 2 nos da este valor. Este valor lo vamos a ocupar y lo vamos a multiplicar por el voltaje de entrada para obtener el voltaje de salida en frecuencia de corte. Y bueno, nos va a dar esto, 773 milivolts pico a pico,